Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias y bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy desde la ciudad de Querétaro. Estamos transmitiendo hasta Honduras, hasta Guatemala, tenemos participantes y también estudiantes de la licenciatura en conjunto con la Universidad de Haga-Helia en Finlandia y la Universidad Mondragón, México. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy en esta mañana, que muy pronto para México será tarde. Y también, por supuesto, muchas gracias a Red Catálisis por ser anfitrión tan generoso como siempre. El webinar de hoy es nuestro 9º webinar, es FinTech y Disrupción Financiera. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría presentar a la maestra Natalia Cueto, quien estará acompañándonos el día de hoy en esta conferencia. La maestra Natalia Cueto es estratega, emprendedora y divulgadora de blockchain con 20 años de experiencia en la industria financiera. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Finanzas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, su natal Nuevo León, y es maestra en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cuenta además con una certificación en Diseño con Permacultura y Sustentabilidad. Inició su carrera en 2002 como analista y trader de mercados Forex y derivados para instituciones como Scotiabank, Prudential Financial, Banco Base y Monex. Migró en 2012 al diseño de productos de Market Data para la Bolsa Mexicana de Valores y para Indeval, teniendo a su cargo proyectos tecnológicos para el desarrollo de los mercados bursátiles en México a gran escala. En 2017 cofundó el laboratorio de innovación Block It Lab, del que ha surgido más de una decena de emprendimientos. Ha sido ponente en congresos de investigación financiera y cátedras para diversas universidades. Ha colaborado como columnista y opinadora política en diversos medios y actualmente es CEO de Buddy Exchange, la primera cripto exchange del mundo fundada por una mujer. Natalia se considera una emprendedora serial, y con ella podemos platicar de las oportunidades de levantamiento de capital descentralizado para las micro y pequeñas empresas en México y Latinoamérica. Muchísimas gracias a la maestra Natalia Cueto, además, por supuesto, catedrática de la Universidad Mondragón, México. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo y por el espacio destinado a la Red Catálisis de Centroamérica y, por supuesto, a la comunidad de estudiantes de Mondragón, México. Muchas gracias. Natalia, la pantalla es toda tuya para que puedas compartirla. Magnífico, Rafael. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ustedes por tomarse el tiempo de asistir a esta serie de pláticas y compartir conocimiento. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla. Nada más un segundo. Ahí está. Muy bien. Pues bueno, queríamos, pues en principio, platicar pues, de todo lo que relacionamos con disrupción financiera, ¿no? O sea, desde el contexto de la revolución del dinero, que puede parecer muy sencillo, pero luego a veces nos resulta complejo, hasta las opciones que tenemos de trading, inversiones, wallet, los precios, cómo vamos a saber estas cosas, y las tendencias globales en regulación y sobre cómo reportar esto al fisco. Esto cambia mucho de país en país. Entiendo, pues bueno, que ustedes son una red, una comunidad de microfinanciamiento y que busca sobre todo la inclusión financiera hasta los puntos más recónditos. Entonces, bueno, en esto yo creo que hay una gran coincidencia sobre todo con los principios de Bitcoin en esencia y con todo esto a lo que estamos llamando disrupción financiera. Entonces, me gustaría empezar un poco por ahí. Entonces, pues bueno, ahorita lo que les estuve preparando, permítanme un segundito nada más aquí para... Así. Entonces, bueno, estamos hablando el contexto del dinero, o sea, sobre todo en
en este contexto que sabemos, pues bueno, la humanidad tenemos alrededor de 10,000 años que de existir, y antes de que existiera el dinero, pues lo primero que tuvimos fue la deuda, ¿no? O sea, no nos pagábamos a través de moneda acuñada, ni tarjetas, ni papel, sino que esto fue evolucionando, y eso en muchas medidas es a lo que llamamos innovación financiera. Entonces, en principio, pues uno tenía la opción del trueque, uno tenía la opción de la deuda. Oye, me das ahorita este insumo y yo después te voy a pagar con otro insumo. Después migramos, como saben, a la parte de las monedas acuñadas, bueno, primero con piezas fuera de metales, de oro, de plata, etcétera, lo que hubiera en la región de cobre, y después comenzamos a acuñar esto, ¿no? Entonces, pues imagínense que estaba la gente utilizando estas fuentes, estos medios de intercambiar bienes y valores, cuando de repente llega alguien con esta innovación magnífica de que, ¿qué crees? Pues ahora ya no tienes que tener un saco de monedas de oro para poder comprar algo en el mercado. Ahora tienes un papel, y el papel dice que representa estos sacos de moneda de oro. Entonces, al principio, pues la gente pues, se sacó de onda. Hubo esta situación de disrupción en donde había un status quo, había un mercado que estaba acostumbrado a utilizar monedas, a utilizar el trueque, mercancía por mercancía, a utilizar oro, cosas que uno pudiera sentir tangibles, y de repente me traen un papel. Entonces, evidentemente hubo resistencia, evidentemente hubo mucho de qué hablar, pero al final del día todos conocemos hoy los billetes. Entonces, son el tipo de innovaciones financieras a los cuales ahorita, a la altura de la humanidad en la que estamos, pues bueno, ya nos tocó ver, y a lo mejor vemos muy lejos porque no nos tocó esa transición, pero justamente es ahorita a lo que llamamos disrupción financiera, cómo nos está cambiando. Entonces, bueno, pues qué vino después del papel moneda, pues el comercio electrónico, cómo hacer las transferencias de banco a banco, de país a país. Y en esto, pues bueno, lo primero que surge es la comunicación interbancaria. Aquí tenemos a una compañía llamada Swift que comienza a profesionalizar en los 70s, en el siglo pasado, la comunicación entre bancos. Entonces, a través de un protocolo estandarizado, pues un banco en cualquier país del mundo o incluso dentro de la misma red, bueno, puede comunicarle a otro banco que se envía dinero de un lugar a otro. Después empezamos a pagar con las tarjetas de plástico, debit cards, y ahora con esta representación inteligente de nuestro saldo, pues podemos pagar con nuestras wallets digitales desde los celulares. Entonces, es aquí en donde entra la tecnología blockchain como oportunidad, y aquí, pues bueno, a mí me gustaría platicar, pues bueno, ¿qué es esto de blockchain? ¿A qué nos estamos refiriendo, no? Entonces, perdón, de fintech. ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, fintech, decíamos, pues es toda la tecnología financiera que nos permite apalancarnos para hacer nuestras transacciones de manera diaria. Entonces, aquí abarcamos todo tipo de innovación, desde innovación en pagos hasta innovación en la manera en la que se presenta el dinero o las representaciones digitales del dinero. Y aquí, evidentemente, pues incluye a todo el sector financiero. Entonces, cuando hablamos de fintech, pues lo que estamos hablando es de la tecnología que nos permite ejercer cualquier tipo de servicio financiero. Y entre ello, pues la tecnología que ha estado disrumpiendo fuertemente el mercado y de que ahorita se habla tanto, pues es blockchain. Entonces, en ese sentido, pues yo quería de manera muy sencilla, pues también pues platicarles cómo es que sucede blockchain. Entonces, como sabemos, el objetivo de todo esto, y sobre todo los que estamos en la profesión financiera, es facilitar el libre flujo del capital. En la medida en la que el dinero más rápido se mueva, pues más rápido va a ser productivo. Yo creo que esto también en las microfinanzas todos lo tenemos bien claro. Entonces, la necesidad es, Pedro le quiere mandar dinero a María, o Alberto le quiere mandar dinero a Alicia, da lo mismo, alguien que le quiere mandar dinero a otro alguien. Entonces, digitalmente en la blockchain, esta información se representa como un bloque. Adentro del bloque cabe la información de la transacción, y la transacción es, Pedro tiene 5 pesos y se los manda a María. Entonces ahora la cuenta de María debe de tener 5 pesos y la cuenta de Pedro debe de tener 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que este bloque, o la información contenida de este bloque, que es en sí la transacción, se transmite a toda la red. ¿Cuál es la red? Pues la red está en Internet, es una cadena de información y vive en la nube.
Entonces, aquí lo bonito de blockchain es que esta red está distribuida, no está centralizada como en el caso de un banco central o, por ejemplo, una compañía como Swift que le da el servicio a los bancos para que puedan comunicarse entre sí. Esto está centralizado. No, aquí en blockchain lo que sucede es que la red está descentralizada y así como cualquiera nos podemos conectar a Internet, pues cualquiera nos podemos conectar a la blockchain de nuestra elección. Además de esto, lo que sucede cuando nos conectamos a la blockchain de nuestra elección, pues es que colaboramos en la validación de las transacciones y a esta actividad se le llama minería, es lo que vemos aquí en el punto 4, ¿no? La red aprueba la transacción porque la recibió, la procesó y si la aprueban, se añade el bloque a una cadena y de ahí el concepto de cadena de bloques. Cuando sucede eso, es cuando María recibe el dinero, es cuando finalmente ya aparece la cuenta de Pedro en 0 y la cuenta de María en 5 pesos, que era lo que Pedro le había mandado. Entonces, recapitulando esto, lo que sucede en un sistema centralizado y que es como habíamos estado operando digitalmente el dinero, básicamente desde que tuvimos el uso electrónico del dinero, las tarjetas de crédito, los cheques, la banca en línea, pues es que uno confía en una contraparte central en la mayoría, bueno, prácticamente todos los países tienen su banco central y tienen su contraparte central y depositorio central de valores, que es quien dice y valida que una transacción sucede, ¿no? Esta autoridad o esta entidad, pues típicamente emana de la autoridad o hay algún mecanismo de gobierno para que cada país decida, oye, este es mi banco central, estos son mis emisores de monedas, esto es mis contrapartes centrales, mi depósito central. En el caso de blockchain es que toda esta autoridad se sustituye por un consenso tecnológico. Y eso es lo que sucede en la aprobación de la transacción. Entonces, ¿cómo sucede? Pues a través de monedas virtuales, en donde existe una información de monedas virtuales que a través de técnicas criptográficas, pues representan un valor, están seguras y se pueden transferir de un lugar a otro a través del protocolo. Entonces, todos los protocolos blockchain, en todas las cadenas blockchain, funcionan igual. La transacción, la información de la transacción se escribe en un bloque. El bloque se sube a la red. Los mineros o validadores se conectan a Internet, desencriptan esta información, porque la subida y la bajada de la información pues tiene que ir encriptada, por eso está absolutamente segura e inhackeable. Entonces, los mineros o validadores, que son los que se conectan a la red, ponen capacidad de cómputo para resolver algoritmos. Los algoritmos están previamente programados en el protocolo. Y a la vez que los resuelven, una vez que se han resuelto, es así como se valida de manera consensada a través del protocolo tecnológico que esa información es válida y que la transacción es correcta. Ya una vez que se agrega este bloque a la cadena, no hay manera de bajarlo de ahí. ¿Por qué? Pues porque la verdad, el poder está descentralizado. Todos son creadores de este consenso. ¿Quiénes todos? Pues los nodos, los validadores o también conocidos como mineros, que son los que permiten que las redes blockchain sucedan. Entonces, como podemos confiar en el protocolo tecnológico, lo podemos observar, lo podemos validar, es público y está al alcance de todos, entonces no necesitamos una autoridad o entidad central que nos diga que en efecto Pedro le mandó los 5 pesos a María, porque todos los podemos observar en la blockchain. Y ese es el principio del consenso y de la descentralización que hace que blockchain, pues bueno, sea tan poderoso. Ahora, ¿qué onda con Bitcoin? Pues Bitcoin fue la primer criptomoneda que surgió en el mundo. Entonces, ¿cómo sucede esto? Digo, y a lo mejor ya lo traen claro, pero a lo mejor no, entonces mejor se los cuento. Pues por ahí del 2008, como ustedes saben, gran parte de los desarrollos o innovaciones tecnológicas, pues en realidad no es producto de una sola persona, sino del cúmulo de conocimientos de varios. Entonces, en tecnología es muy común que los desarrolladores y todos los estudiosos de las ciencias computacionales participen en foros y en chats en donde están rebotando constantemente ideas, papers o maneras de solucionar
los problemas computacionales. Entonces, así había un problema computacional que le llamaban el problema de los generales bizantinos, que decía, oye, si yo tengo una moneda digital, ¿cómo le hago para que esta moneda digital sencillamente no la copien? Y entonces ahora tengo dos monedas digitales, cuando en realidad pues, nada más había una, ¿no? O sea, si podemos sencillamente hacer copy-paste de un archivo, un JPG, puedo hacer un copy-paste de cualquier otra cosa, ¿cómo le voy a hacer para que una representación digital de un activo, un dinero, no se duplique así de fácil, ¿no? Eso era un broncón. Había mucha gente desde finales de los 90, principios de los 2000 queriendo resolver esta situación computacionalmente, y en 2008 una persona alias colectivo o lo que usted quiera poner ahí, llamado Satoshi Nakamoto, se conecta o el usuario Satoshi Nakamoto se conecta a este foro de chat y envía el documento que se llama Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, en donde resuelve el problema de los generales bizantinos proponiendo esta lógica de la cadena de bloques. Esto, digo, no es tecnología nueva, sencillamente es tecnología aplicada, porque las bases de datos existían, la criptografía existía, la transferencia de valor de un lugar a otro existía, pero el componente innovador que le mete este white paper, a este documento se le llama white paper, y un white paper tiene la intención de resolver un problema. Entonces, pues bueno, la gran innovación que propone este documento es que permite autenticar la propiedad del activo para poder después transferirlo, y de esa manera pues no hay una duplicidad. Y esto depende pues del algoritmo descentralizado que sucede. Entonces, todo está escrito en el protocolo computacional y digamos, pues no hay manera de cambiar la historia. Entonces, empiezan entre estos early adopters de esta tecnología a leer el documento, a decir, órale, o sea, esta manera de acomodar las bases de datos de manera descentralizada efectivamente permite que nos intercambiemos el dinero o los valores, en este caso, el valor existente era Bitcoin, a través de este protocolo. Y los mineros o validadores, quienes ponen su poder de cómputo, pues reciben a cambio de premio pues monedas Bitcoin, y es así como el Bitcoin se va generando. Entonces, sucede en 2008 que se publica, les digo, el artículo, a la hora en la que se comienza a ver, quienes leen el artículo lo instalan en sus computadoras caseras, comienzan a correr el protocolo y de esa manera se empiezan a enviar Bitcoins entre ellos, validar operaciones. Y cuando tú validas operaciones, se van creando Bitcoins, se van creando. Esa es la manera en la que se fabrican. A este proceso se le llama minería. Estuvieron así cerca de 2 años haciendo pruebas entre geeks en sus casas los computadores. Cuando en el 2010 alguien dice, oye, pero con esto podemos comprar algo de verdad. Y alguien dice, bueno, pues yo te puedo mandar 2 pizzas si me mandas 10,000 Bitcoins. Y entonces dicen, sí, cómo no. Y se efectuó la primera transacción de Bitcoin por algo real. En este caso fueron unas pizzas. Digo, evidentemente el valor que hoy tendrían esos 10,000 Bitcoins que se pagaron por el equivalente a unas pizzas, pues bueno, pues es muchísimo. Pero bueno, finalmente desde entonces se le conoce al 22 de mayo como el Bitcoin Pizza Day, pues festejando la primera transacción sobre algo real que se hizo, ¿no? Y aquí lo importante es que abre Mt. Gox, que es la primer crypto exchange del mundo en la que permite que las personas abran su wallet y comiencen a operar. Entonces, esto comienza a abrir posibilidades en el mundo. La gente dice, ¿sabes qué? Esto tiene muchas funcionalidades. Y bueno, desgraciadamente una de las funcionalidades que se empezaron a tener en un principio, pues era lavado de dinero, tráfico, pagos en temas de armas, drogas, etcétera, y muchísimas actividades ilícitas, porque la naturaleza del protocolo protege la identidad del usuario, ¿no? O sea, en realidad nunca sabemos esto es de Juan Pérez, sabemos que es de una dirección OXHI 20 letras, ¿no? Entonces, se permite, al igual que con el efectivo, que en ningún lado del billete dice que este le pertenece a Natalia o a Juan o a Pedro, pues que esto se mueva lejos de los ojos de la autoridad.
Evidentemente esto a la autoridad pues no le encantó y pues se comenzaron a hacer diferentes acciones para prevenir, proteger al usuario inversionista, prevenir lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, etcétera, y todas estas cosas que a todos nos importan. Entonces, conforme va avanzando esto, pues hubo países que prohibieron, hubo países que sencillamente ignoraron, hubo países que encarcelaron gente, hubo muchísimo movimiento, pero sobre todo se empezó a gestionar lo que luego los países llamaron leyes fintech, en donde se busca regular pues toda esta disrupción que está sucediendo. Y es ahí en donde los proveedores de servicios financieros, sobre todo en países a los que todavía les faltaba, digamos, ese, o les sigue faltando, por ejemplo, como México y como es el caso de muchos otros en Centroamérica y en Latinoamérica, que todavía sigue faltando el componente de la inclusión financiera. O sea, que no tienes a todos los adultos en edad económicamente productiva, no los tienes bancarizados, o sea, o inclusive vamos a mucha gente, ¿no? Entonces, cuando sucede que avanzan, digamos, las tecnologías, ahora sí que más rápido que la inclusión financiera, pues encontramos ahí un gap de oportunidad. O sea, todas las microfinancieras, los neobancos o queriendo ser neobancos, pues empiezan a observar esa tecnología como algo que les pueda abrir la puerta con menos trabas, con menos complicaciones e inclusive con más seguridad que los mercados estandarizados o la banca tradicional. Entonces, lentamente se va adoptando, ¿no? Entonces, uno de los primeros países, pues, por ejemplo, por un lado, China prohíbe todo el uso de cualquier tipo de moneda digital que no sea la suya, mientras que un par de años, 5 años después, Japón dice, oye, ¿sabes qué? Aquí puedes pagar Bitcoin lo que sea, ¿no? Desde el 2017. Ahorita ya tenemos a El Salvador y lentamente pues se van a ir incorporando nuevos países. Ahora, esto es hasta el 2018. Ahora, ¿por qué es importante considerar el tema del protocolo de Bitcoin? Pues porque tiene una producción limitada o porque vemos que hay esta adopción cada vez mayor de la moneda. Y es porque les contaba del proceso de la minería. Cada vez que hay una validación transaccional, entonces, como recompensa para los mineros, que son los que ponen las computadoras y pagan la luz para tener prendidas las computadoras, validan transaccionalmente con todas las operaciones y se llega a un consenso, se sube de nuevo el bloque a la red y ya está ahí para siempre inmutable. Pues cada vez que estos cuates hacen esa chamba, pues ellos reciben un premio. Y este premio está pagado en Bitcoin, y es así como ellos se financian. La cuestión es que el protocolo está diseñado, o sea, es decir, el código que typearon Satoshi Nakamoto y quien sea la gente que le haya ayudado, está diseñado para que cada cierto tiempo, que es cada 4 años, vaya aumentando de complejidad. Entonces, por eso antes se podía minar en una laptop, en una computadora común y corriente en la casa, y ahora necesitas unas máquinas enormes que necesitan consumir unas cantidades de energía grandísimas, que necesitan condiciones de infraestructura, de electricidad, de temperatura, etcétera, o sea, como mucho más complejas. Porque pues la cadena de bloques cada vez es más larga. Y acuérdense que cada vez que hay una transacción que se tiene que validar, los validadores van a la red, bajan la información, a través de los algoritmos la tienen que desencriptar. Una vez que la desencriptan, validan, ah, sí, esto sí era de este sí era de este sí era de este sí era de esta, ah, sí, sí es cierto. Le ponen el check, la vuelven a encriptar y la suben para que se cree un nuevo bloque. Y entonces cada vez la cadena es más larga. Entonces por eso la complejidad es creciente. Cada 4 años ocurre lo que le llamamos halving, donde la complejidad del algoritmo se duplica. Entonces, en automático, ¿qué sucede? Pues el valor de la moneda aumenta. Por eso escuchamos tanto de que pues Bitcoin to the moon es una moneda naturalmente deflacionaria porque su producción está limitada a 21 millones. No es como los dólares que no valen nada y que como quiera cada rato pueden seguir imprimiendo, como cualquier banco central de cualquier país que en cualquier momento puede emitir dinero. A la hora que tú emites dinero, pues el valor de ese dinero disminuye. Eso es la inflación.
por la naturaleza del protocolo de Bitcoin, pues es deflacionario. Siempre su precio va a ir en aumento porque su producción está limitada a 21 millones de Bitcoins. Entonces, tener conciencia de esto, de los halvings, o sea, porque son cosas que ya están programadas, no tenemos que preguntar si van a suceder o no, está programado en el código. Entonces, va a pasar. En el momento en el que sucede cada uno de estos halvings, pues vemos comportamientos de mucha volatilidad y también mucha oportunidad de trading e inversión en esta moneda. Ahora, les digo, o sea, vamos pensando aquí, pues esta es una gráfica general del 2010 al 22, y esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí estamos hablando de un precio de $42,000, pero hoy, ahorita, que es esta gráfica que les estoy poniendo, pues estamos a 19,000. Entonces, tenemos una constante volatilidad muy alta en los precios de Bitcoin, sí. Sin embargo, si pensamos en su tendencia de largo plazo y que cuando empezó, pues empezó valiendo centavos de dólar, pues podremos observar que no solamente Bitcoin es la moneda y el protocolo que ha permitido revolucionar la manera en la que tomamos posesión sobre nuestro dinero y lo transferimos a otros, sino que ha sido el activo más rentable que tenemos en bolsa, en tipos de cambio, en todos los activos financieros que tenemos los humanos. Desde el 2010 a la fecha, pues es el que mayor rendimiento ha generado. Entonces, todas estas cosas pues nos tienen que al menos llamar a observar qué es lo que está pasando y a buscar conocer qué son estas cosas, buscar tener un pie ahí, ¿no? Entonces, que obviamente todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pues nosotros consideramos que dentro de los pros, indudable, pues es la base de datos distribuida. Esto permite que el poder no esté concentrado. Recordemos que estos protocolos computacionales, o sea, fueron en principio pensados, ideados por criptoanarquistas, gente que cree que el poder no debe de concentrarse en una sola entidad, persona o gobierno, sino que debe de estar distribuido entre la gente. Entonces, ese es como su valor, su premisa principal. Está el tema de la autosincronización, o sea, que no es, les digo, una base de datos centralizada tiene la información aquí y se la va a pasar a la otra y luego está la otra y luego está la otra. En una base de datos que está distribuida, todos los nodos que están conectados en la base de datos reciben la misma información al mismo tiempo. Entonces, esto sin duda, pues, permite que la descentralización democratice la información y por lo tanto el poder que tenemos con la información que mandamos de un lado a otro. Una vez que la cadena de bloques, digamos, se le unió un nuevo bloque, pues como veíamos, pues ya es permanente e inalterable. Nadie puede cambiar la historia, nadie puede decir, oye, en este bloque de que tenía esta información, bueno, ahora ya no. Digo, si nos apuramos, pues prácticamente en cualquier banco podrían hacernos eso. Oye, ¿dónde está tu dinero aquí en esta cuenta bancaria? Ay, ¿qué crees? Ya no. A ver, no pasa. Existen pues oficinas de protección a los usuarios financieros, ¿no? Pero finalmente lo que está detrás de todo esto, pues es no tener siquiera la necesidad de confiar en una entidad financiera para que haga esto por ti. Los tiempos de liquidación son cortos, posiblemente no tan cortos en algunas ocasiones, pero son cortos. Y lo importante es que hay transparencia y traceabilidad de las operaciones. Como todo está en la cadena de bloques y esto es público, está en Internet, cualquiera en cualquier momento puede meterse a la cadena y consultar qué fue lo que pasó. No sabemos quién lo hizo, porque no dice ahí Natalia Cueto Salinas hizo esa transacción, pero sí dice esta dirección mandó esto acá y luego esto se fue para allá y luego esto hizo esto, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas. Ahora, ¿es caro y limitado el esquema de autenticación? Sí, hablábamos de las validaciones transaccionales. Estas suceden, Bitcoin se valida actualmente a través de mineros especializados que se fabrican especialmente para Bitcoin, utilizan un tipo de tarjeta de procesamiento que se llama ASIC. Y todas las demás criptomonedas, porque bueno, evidentemente Bitcoin no fue la única, en un principio cuando surge, pues lo que pasa es que la gente se empieza a preguntar, oye, ¿qué más cosas podemos hacer? O sea, además de mandarnos dinero de un lugar a otro, ¿qué más? Y es cuando surge la red de Ethereum, a través de la cual permiten crear contratos inteligentes. Y un contrato inteligente, de manera muy simplista, es algo que te permite sincronizar y tracear decisiones, es decir, oye, si esto pasa, entonces haces esta cosa.
Si haces esta cosa, entonces haces esta otra, ¿no? Pero como todo está programado en términos de código computacional, pues esto es lo que hace un contrato inteligente. Oye, si una persona tiene un crédito y entonces incumple, bueno, se le puede retirar de su cuenta bancaria esto, ¿no? Y entonces el contrato inteligente, dependiendo de las cosas que vayan sucediendo, pues puede ir otorgando o haciendo diferentes cosas. Vamos a decir, oye, en este contrato inteligente de esta representación digital, yo puse una canción, porque yo soy música y la quiero vender. Entonces, a lo mejor yo puedo poner que cada vez que esta canción se compre, a mí me den una regalía. Cosa que, por ejemplo, en el mercado tradicional, pues no, ¿no? O sea, si yo compuse una canción y se la vendí a la disquera, pues a lo mejor ya no me van a caer las regalías como yo quería, o esto pasa, por ejemplo, con el arte, o pasa con un montón de cosas. El punto es, dentro de un contrato inteligente, uno puede poner lo que quiera, pero todo esto representa información en la red. Y entonces esto va engrosando la red, haciendo la cadena cada vez más larga. Entonces, pues bueno, lo que empezó a suceder es que empezaron a crearse muchas redes. Cada una siempre con el objetivo de buscar optimizar sus procesos de validación transaccional, porque esos procesos sí genuinamente consumen muchísima energía. O sea, tener una computadora prendida 24 horas del día, pues consume mucho. Entonces, pues sí es una limitante, o sea, porque a la hora que tú quieras escalar, vamos a decir ahorita, pues tenemos porcentajes de adopción cripto o de blockchain todavía limitados en el mundo, pero a la hora que queramos escalar vamos a tener que haber resuelto el problema de la electricidad y del consumo, ¿no? O sea, ¿cuánto gastan los mineros validadores para validar una transacción en la cadena? Entonces decía, respecto a la adopción global, este índice, y les recomiendo mucho que si les interesa la info, se vayan a Chain Analysis. O sea, aquí pueden encontrar información de todas las cadenas. Les llamamos cadena, protocolo o red. Utilizamos casi siempre esas palabras de manera indistinta para hablar, digamos, de pues, en cuál red está la información. Entonces, Bitcoin tiene su propia red, su propio protocolo que se llama Bitcoin. La criptomoneda Ether tiene su propia red, su propia cadena o protocolo que se llama Ethereum. Luego tienes otras cadenas, tienes Polygon, tienes Solana, tienes Next, o sea, empezaron a surgir muchísimas, digo, evidentemente, porque cuando pues uno se da cuenta que tiene acceso a esto, pues surge la competencia, hay muchas cadenas, pero también es como parte, digamos, como de lo bonito y de donde estamos ahorita, pues es que la mayoría de estas cadenas son ya interconectadas. Es decir, ahorita a nadie le interesa si utilizaste de buscador Google o Yahoo o Edge, a nadie le interesa eso, ¿no? Todos son compatibles y comunicables. Bueno, en el tema con blockchain está pasando lo mismo, o sea, ya prácticamente todas las cadenas se pueden intercomunicar. Y pues eso es bien importante. Entonces, tenemos este mapa de adopción global, porque les digo, cuando empiezan a surgir cadenas, empiezan a surgir proyectos, surge Bitcoin, surge Ethereum y surgen ya más de 20,000 monedas, criptomonedas, que tienen alguna utilidad en la blockchain y que están ahí disponibles para que la gente las compre. Entonces, pues más o menos este es el panorama mundial que tenemos de adopción. Digo, falta por acá agarrar un poquito más el tema de El Salvador, que acaba de hacer su moneda de curso legal que sea Bitcoin, pero sin duda este tipo de adopciones gubernamentales pues van a ir favoreciendo a que el mundo siga adoptando. Entonces, ahora, ¿qué es esto? O sea, escuchamos en las cadenas, oye, los tokens. Token o moneda o criptomoneda, pues es lo mismo. El punto es que es una unidad de valor, ¿no? Como veíamos, pues criptomoneda pues es un equivalente. Y aquí, digamos, ya la utilidad es que el token debe de generar o poder predecir o ser intercambiable por un valor, bien o servicio, ¿no? Pero pues esto puede ser tan sencillamente entendido como, por ejemplo, los puntos premia. Cuando uno viaja en avión y le dan millas y que después las millas las puede redimir, pues técnicamente esas millas son tokens, ¿no? Es una representación de algo que vale en adelante. Entonces, tenemos dos tipos de tokens y aquí la ley que yo les estoy mostrando, bueno, pues es la ley aplicable mexicana respecto a los bienes muebles. Entonces, tenemos, ok,
los tokens fungibles, y la fungibilidad deriva de que sean intercambiables por igual uno por el otro. Por ejemplo, una moneda de 5 pesos contra otra moneda de 5 pesos son perfectamente fungibles. O una acción de la cementera Cemex es perfectamente fungible por otra acción de la cementera Cemex, siempre y cuando sean de la misma serie. O un Bitcoin es perfectamente fungible por otro Bitcoin. Entonces, esto es la fungibilidad. Entonces, la mayoría de las criptomonedas y tokens de los que hablamos son fungibles. Pero luego comenzaron también a surgir los NFTs, que seguramente han escuchado de ellos. Y tenemos aquí que esto es un token no fungible, y de ahí la N, pues non-fungible token. Entonces, ¿qué significa que no sea fungible? Pues esto es que no lo puedes cambiar indistintamente una cosa por la otra y que sea lo mismo. ¿Por qué no los puedes cambiar igual uno por el otro? Pues porque cada uno es distinto. Cada uno tiene características únicas e irrepetibles. Y entonces esto empezó, o sea, esta posibilidad tecnológica de que cada una de las representaciones digitales que tú creas en la blockchain o en alguna blockchain pueda ser distinta, pues comenzó a darle oportunidades sobre todo a los artistas digitales que podían hacer creaciones y que estas creaciones podían ser del interés de públicos en específico y podían comprarlos, ¿no? Entonces comienza todo este tema de los mercados de los NFTs y aplicaciones comerciales que en muchas ocasiones pues no habíamos ni siquiera pensado, y que al final del día todo recae en mover dinero de un lugar a otro. O sea, recuerden que esto pues siempre de eso se trata. Entonces, pues bueno, o sea, desde boletos de conciertos, accesos, regalías por venta, programas de lealtad, gestiones de cadena de suministro, se le puede generar timestamps o certificados, autenticidades, certificados de sustentabilidad, por ejemplo, en donde cada certificado para cada cultivo es único, entonces después va a haber una traceabilidad sobre esto. Evidentemente, toda la parte de marketing, los NFTs como premios, como certificados, como certificados de participación, ¿no? Entonces, y aquí, o sea, una de las grandes, digamos, cosas por las cuales NFTs se han convertido en una de las nuevas formas de disrupción financiera, pues es que prácticamente cualquier persona puede acuñar o mintear, que ese es el término, un NFT, ¿no? Y que esta es otra de las grandes características de esta disrupción financiera, que está diseñada para que cualquiera pueda entrar, que cualquiera se autoeduque inclusive, que se ponga a investigar y que pueda hacer su creación digital o artística o lo que sea, subirla, crear un NFT y tener acceso a estas posibilidades. Entonces, en términos regulatorios, pues, ¿qué es lo que pasa? Les digo, o sea, a ningún gobierno le encanta que le digan, oye, ¿sabes qué? Tu chamba del Banco Central no me gusta tanto y tengo una opción digital aquí padrísima para mandarle dinero a mi familiar en Estados Unidos que no implica que me cobres $50 de comisión y cosas de esas, ¿no? O sea, porque hay un mercado importantísimo. Entonces, tenemos de tres sopas aquí en la regulación del mundo. Los países que banearon por completo las criptomonedas. Y es, oye, aquí no las puedes operar. Y si las operas te vamos a caer. Pues bueno, tenemos Argelia, Bolivia, China, que ya habíamos visto, fue los primerísimos en banear, Egipto, Kosovo, Rusia, Marruecos, Nepal. Luego tenemos países que sí lo pueden usar legalmente y aquí podemos entrar como en un montón de asegúnes. O sea, son países que sí reconocen que los activos digitales, las criptomonedas existen y que dicen sí, sí los podemos usar, pero cada país pone sus reglas sobre el cómo las podemos usar. En el caso de México tuvimos este tipo de cosas así como súper esperanzadoras, porque como en el 2016 más o menos, pues México fue de los países pioneros en empezar a decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos regular el uso legal de las criptomonedas y vamos a entrarle escribiendo esta ley fintech. Y escribieron la ley fintech, la rebotaron, pero a la hora de publicarlo, la publicaron muchísimo más acotada de lo que el mercado estaba esperando. Y no solamente eso, sino que dejaron en manos del Banco Central, de Banco de México, y del Senado la redacción de las reglas de aplicación de esta ley fintech. Y pues bueno, ¿qué creen?
todavía no han terminado de escribirlas. Entonces, técnicamente, aunque son monedas que se reconoce su existencia, pues Banco de México no ha dicho como sí, ¿no? Entonces, esto nos lleva a muchas cosas. O sea, primero, es un terreno en donde sí las puedes utilizar, tú como comercio privado las puedes utilizar, tú sencillamente tienes que utilizarlas como un token de utilidad, es decir, o sea, como algo que tú puedas redimir, como los puntos premia, las millas del avión, las fichas de las maquinitas, es decir, una cosa que puedas redimir por la otra, es así como la ley, digamos, lo permite operar. Pero bueno, todos los demás, o sea, el punto aquí de todos estos países es que están en estos procesos para ver cómo sí hacemos para que la gente pueda utilizar esto libremente. Y luego el tercer tipo o característica de los países son los países que tienen un uso legal, pero con restricciones específicas para las entidades financieras. Entonces, es como, oye, tú a lo mejor eres un banco en Canadá, tú no puedes ofrecer los servicios de criptomonedas, pero si tú eres un neobanco o una nueva entidad, pues entonces tú solicitas tu autorización y entonces puedes operar con criptomonedas. Entonces, digamos que hay terreno fértil para hacer, para ponernos creativos respecto a las oportunidades fintechs que hay. Ahora, hay otros países en donde sencillamente no han emitido opinión alguna, ¿no? O sea, o que apenas se encuentran en etapa de análisis, ¿no? Entonces, más o menos lo que algunos países han querido hacer es, pues, adoptar o empezar la adopción cripto de los activos digitales a través de una moneda central propia, ¿no? Y pues bueno, hasta ahorita, pues solamente China ha emitido su propia moneda central digital, y pues bueno, varios países, islas en el Caribe que tienen el Dcash, pero pues está habiendo cada vez mayor interés por parte de los países en también migrar a esta tecnología, o sea, porque finalmente todo ya lo traemos en el celular, traemos nuestras identificaciones, podemos pagar con él. Como les digo, la bancarización no alcanzó a toda la gente, pero el smartphone sí. Entonces, a lo mejor la gente no alcanzó a meterse a una casa de bolsa, a abrir una cuenta bursátil, pero sí puede abrir digitalmente un wallet. Entonces hay muchísimas oportunidades ahí, los países lo están viendo. O sea, diario vemos noticias de cómo los países están adoptando las criptomonedas, de cómo están analizando cada vez más tener, pues bueno, una convergencia entre los mercados estandarizados y los mercados cripto. Entonces, en ese sentido, les digo, o sea, hay una cantidad de oportunidades en la TAM que no podemos dejar pasar, ¿no? O sea, y esto sea con blockchain o sea sencillamente a través de los otros servicios financieros que el mercado se empezó a dar cuenta que podía ofrecer. O sea, porque luego hay muchos productos o cosas que es como, ah, qué padre blockchain, pero pues no necesariamente tienen que utilizar blockchain, sino que parte del mercado fue creciendo, fue digitalizándose y fue permitiendo que existieran otros nichos o posibilidades de hacer negocio con tecnología financiera. Entonces, wallets y trading, quise enfocarme en las que pudieran, o sea, y que sabemos que se pueden comprar y vender en Honduras, porque no tengo, por ejemplo, nosotros en México tenemos Bitso, que es una de las crypto exchanges que más adopción han tenido y que más tarea, sobre todo pues de evangelización respecto a cómo se usa y hacer la experiencia del usuario lo más sencillo posible. Ellos están muy orientados a remesas, pero no la encontré todavía disponible en Honduras. Pero todas estas que pongo aquí son crypto exchanges, wallets que permiten que ya cualquiera, oye, descargas tu aplicación, le puedes conectar tu tarjeta de crédito para que compres directamente monedas, digo, todavía dependiendo de la legislación, te van a pedir pues tu identificación oficial, tu comprobante de domicilio, etcétera, porque todo el mundo debe de pasar por un proceso de KYC, de Know Your Client, y el objetivo de esto es prevenir el financiamiento del terrorismo.
y otras, lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Pero a lo que voy es a que ya ahorita, o sea, nada más así en the blink of an eye, rapidísimo, ya tenemos muchísimas opciones prácticamente en todos lados para comenzar a utilizar. Y finalmente, pues bueno, respecto a la parte tributaria, o sea, es muy difícil que encontrar una legislación que ya esté integrando contabilidad. Eso va a ser uno de los grandes retos que vamos a ver en el futuro. En el caso mexicano, los contadores que desean reportar sus ganancias en criptos o las posiciones en cripto de las empresas o de las personas físicas que las tienen, lo que hacen es que lo reportan como otros ingresos, como si se estuvieran reportando ingresos en efectivo. Es decir, el ingreso en efectivo es prácticamente un reporte voluntario, porque no hay nadie que te va a contar cuántos billetes tienes, porque no hay manera de ejercer eso. Bueno, entonces, en términos contables para México, los contadores prudentes que quieren compartir con el fisco esto, es así como lo establecen en sus reportes. Y ese es el deber ser, ¿no? O sea, reportar la ganancia como otros ingresos, ganancias de capital, en función a las posiciones de cripto de esta manera. Ahorita el fisco prácticamente no tiene manera de conectarse a ninguna exchange. Sin embargo, las exchanges lo que hacen es que le mandan esta información del Know Your Customer, de Know Your Clients, de acuerdo a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y, por ejemplo, en el caso de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, hay un área gris respecto a si pagamos impuestos o no sobre las cripto. O sea, la respuesta es mientras las empresas, las autoridades hacendarias no se puedan meter directamente a las wallets, pues no hay manera de causar por la fuerza que las personas reporten sus ingresos en cripto, pero pues esto sucede exactamente igual con el efectivo. Entonces, en lo personal creo que pues ninguna sorpresa ahí. Ahí lo que tenemos es que hay que ser honestos, prudentes y reportar nuestras ganancias. Y respecto a, les quería compartir estos libros porque finalmente en esta industria tan disruptiva como lo es FinTech, pues lo que sucede es que todo el tiempo está cambiando, que todo el tiempo está viendo alguna nueva tecnología, alguna nueva aplicación, todo el tiempo se está actualizando, los algoritmos de consenso están constantemente optimizándose. Les digo, es muy importante optimizar los algoritmos de consenso porque esos son los que permiten que las blockchains funcionen, pero a la vez son los que consumen muchísima energía porque tienen que estar las computadoras prendidas. Entonces, todo el tiempo están pues los estudiosos, los catedráticos de ciencias computacionales, pues buscando nuevos algoritmos o nuevos mecanismos de consenso para optimizar. Entonces, lo mejor que podemos hacer los que estamos interesados y en esta comunidad, pues es educarnos a nosotros mismos. En esta industria hay una máxima que se llama Do Your Own Research. Lo encuentran por las siglas DIOR, D-I-O-R, y lo que significa es haz tu propia investigación. En el universo cripto hay más de 20,000 criptomonedas de las cuales puedes elegir y no te puedes ir con que, ay, me dijeron que este proyecto está padre y déjame la compro y ya está. No, o sea, hay que investigar qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos haciendo y pues hay que cultivarnos. Entonces, les quería dejar también esta lámina con algunos de los libros que creo que explican pues muy bien las cosas e invitarlos, por supuesto que si tienen ahora alguna duda, pues yo con muchísimo gusto se las pueda resolver y a seguir investigando sobre esto, seguir viendo cómo nos empapamos no solo de la tecnología, sino del uso cotidiano, o sea, darnos cuenta que esto ya está ahí, que no va a haber manera de que nos lo saltemos. O sea, esto ya no es de que, oye, se va a adoptar Bitcoin o no, o sea, ya tenemos que asumirlo, está en el mundo. Oye, blockchain, la tecnología, pues ya ahí está, ¿no? O sea, esto siempre digo va a terminar siendo como el internet, como cuando mandas un mail, ya nadie se pregunta cuál es la tecnología detrás del botón enviar, ¿no? Bueno, así lo mismo, blockchain ya está aquí y pues mejor conocerla, entenderla para poder aprovecharla. Entonces, Rafa, no sé si queramos abrir estos minutos para preguntas y respuestas. Yo feliz de contarles.
Muchas gracias, Natalia. Sí, francamente, muy interesante, muy reveladora tu conferencia. Muchas gracias por ello. Les recordamos a todos y todas las personas que están conectadas que pueden formular sus preguntas en el chat de esta plataforma que se encuentra activo y que se encuentra disponible para que ustedes puedan contestarlas. Nos quedan algunos minutos para que la maestra Natalia Cueto pueda responderlo. Justamente está llegando una pregunta de Mario W. García. En países, que dice así, te la voy a leer, Natalia, dice, en países de economía emergente, ¿qué tan probable es que se generalice la criptomoneda como una decisión gubernamental? Mira, yo francamente creo que es inclusive, o sea, como hasta mejor. O sea, el caso de El Salvador a mí me parece francamente emblemático, o sea, porque por muchos años ellos quisieron ligar su economía al dólar y esto no necesariamente funcionó en beneficio ni de sus arcas ni de los bolsillos de su gente, ¿no? Estaban constantemente sometidos a temas inflacionarios fuertes y otros. Entonces, yo creo que la adopción gubernamental, en este caso forzada de Bitcoin, va a ser un proceso doloroso, va a ser un proceso costoso, pero que en el largo plazo les va a beneficiar. Creo que los gobiernos deben ya también consolidadamente pues, aceptar, no, digo, no tienen que aceptar a lo mejor a las 20,000 criptomonedas que existen hoy en día, ¿no? O 20,500 y el número sigue creciendo. Pero sí creo que al menos Bitcoin sí debe de estar en la lista de la mayoría de los gobiernos para ir aceptando como moneda de uso. Sobre todo porque, pues bueno, o sea, si pretendemos, digo, el gobierno siempre para permitir una cosa lo que va a querer hacer es cobrar, ¿no? Entonces, si el gobierno eventualmente puede cobrar impuestos sobre transacciones que suceden en Bitcoin, o sea, creo que ahí hay una oportunidad también interesante que los gobiernos deberían explorar y para mí sí, o sea, es doloroso, toma años, pero de que tiene que pasar, tiene que pasar. No sé si eso responde a tu pregunta. Muy bien, muy bien. Natalia, llegó otra pregunta que dice, ¿hay manera de que la minería de datos se vuelva un tema sostenible o sustentable? Me imagino que tiene que ver con temas de esto que decías, ¿no? Del uso De la excesivo de energía. energía. Sí, sí, por supuesto que hay maneras. O sea, lo que tenemos aquí que buscar es las ciencias complementarias. O sea, personalmente yo comencé siendo minera por ahí del 2016. Mi background es que yo era trader. Entonces yo operaba, compraba, vendía divisas, Forex. Entonces cuando comienzo a entender sobre las criptomonedas, pues digamos mi migración fue muy natural para allá. Y dije, a ver, quiero aprender cómo es esto. Y me puse a crear mis propios mineros por ahí de 2016. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no me iba a batallar con el tema del algoritmo, porque eso te conectas a la red bien fácil, como te conectas a internet, que no te ibas a todo lo demás. Pero lo que me empezó a pasar fue que troné transformadores, se quemaron cables eléctricos, y entonces aprendí que lo más importante para la minería es tener un buen ingeniero o ingeniera eléctrica a tu lado, porque lo que necesitas son instalaciones súper potentes, instalaciones de tipo industrial con instalación de iluminación trifásica, etcétera, porque el consumo de energía es tal que si no, pues incendias las cosas. Entonces, ¿cómo haces sostenible tal consumo de energía? Pues la respuesta está bien fácil. Pues haces la energía sostenible, produces la energía y lo puedes hacer a través de sistemas solares, a través de sistemas eólicos, lo puedes hacer como está haciendo El Salvador a través de geotérmicos, fuerza volcánica, fuerza de los ríos. O sea, tenemos que buscar también como humanidad cómo hacemos la energía más costeable, cómo la hacemos sustentable, ¿no? O sea, resolviendo ese tema de la energía, que me queda claro que no es problema menor, sí podemos hacer la minería absolutamente sustentable. Digo, y muchos casos de éxito al respecto hay, no sé, en Finlandia que tienen las minas colocadas al lado de los geysers, entonces geotérmico produce la energía y esta energía es la que está alimentando los mineros. Y luego con el calor residual de esos mineros calientan las casas, porque ¿qué crees? O sea, hace un calor inmenso con tal consumo de energía. Entonces, yo creo que la cosa es ahí, o sea, más bien cuestionar como nuestra manera de consumir lo que necesitamos y ver si lo podemos resolver a través de la generación sustentable de la energía.
Muy bien, muy bien. Justamente ahorita que dijiste el tema de Finlandia, hace un par de semanas conversaba yo con un colega finlandés. Sé que los precios energéticos en Finlandia, fíjense que a veces volteamos a ver al primer mundo como si tuvieran resuelto, han crecido más de 200%. Pero bueno, un tema paralelo, el tema inflacionario, que seguramente habrá mucho que decir. Y ya habrá seguramente en el futuro habrá alguna conferencia sobre ese tema de inflación. Natalia, pues te lo Sí, agradecemos mucho. Ya no tenemos preguntas. De todas maneras, me gustaría compartir con ustedes la pantalla, si me permites un segundo, sí, claro Natalia, que por favor. sí. Muchas gracias. Me gustaría compartir con ustedes la pantalla para compartirles los siguientes webinars que tendremos el 17 de noviembre, herramientas de transformación digital e industria 4.0 para financieras. Este webinar correrá a cargo de la maestra Yurani Valdés Ramírez, es maestra en transformación digital y desarrollo de negocios de la Escuela de Negocios OBS con doble titulación en la Universidad de Barcelona. Ella hablará sobre procesadores de pago, sobre la nube, los códigos QR y las tendencias internacionales en esta transformación digital Industria 4.0, específicamente diseñado para financieras. Ya la conocen, la maestra Yurani ha estado con nosotros, pues si no mal recuerdo, en 2 o 3 ocasiones en webinars previos, y pues además un webinar adicional para diciembre, para los primeros días de diciembre. Dicho esto, no me queda más que agradecerles, por supuesto, a Patricia Amador y, por supuesto, a don Raúl Sánchez, director general de la Red Catálisis de Centroamérica, que hayan facilitado este espacio con todas las entidades, sus entidades financieras aliadas, y, por supuesto, también hayan facilitado este espacio a los estudiantes de International Business, nuestra licenciatura en conjunto con la Haaga-Helia, una universidad precisamente en Finlandia, y por supuesto a Natalia Cueto, que nos acompaña el día de hoy con una conferencia francamente muy reveladora, muy interesante, y estamos muy, muy agradecidos. Natalia, aquí te mandan decir, excelente exposición, gracias por la invitación y que hay un interés en la conferencia del 19 de noviembre, del 17 de noviembre. Muy bien, pues dicho esto, les agradezco a todos ustedes, que tengan una muy bonita tarde y mañana de jueves. Hasta luego.